Violencia e incidentes marcan las mayores elecciones de México. Las autoridades registraron robos y quemas de urnas de votación, además de amenazas. El próximo domingo se realizarán los comicios en 13 regiones del país para el cargo de gobernador. Los candidatos inician el despliegue para evitar abstención en la semana clave antes de la elección. La batalla por la metropolitana aparece como la disputa más atractiva, mientras que en regiones el oficialismo proyecta un reservado pronóstico tras los resultados de mayo. El nuevo presidente de Perú enfrentará un complejo escenario de conflictos sociales. Al menos 3 muertos y 101 heridos se registran en los primeros 3 meses de 2021. Hola, muy bienvenidos a todos. Estamos en otro capítulo de No Más TV. En esta semana vamos a estar bastante movidos con hartos temas, pero el día de hoy vamos a estar conversando, por supuesto, de las elecciones en Perú, también de México, que estamos como un continente lleno de elecciones en realidad, y bastantes temas más. Y hoy día, de sorpresa, estoy con la Magdalena Mervilá y, por supuesto, con Luis Alejandro. Muy bienvenidos, muchas gracias. ¿Cómo estás, Gretchen? Gracias, ¿cómo están? Buenos días, Gretchen, mucho gusto. Qué rico, pues. Vamos a estar entretenidos hoy día. ¿Sí? Pero claro, o sea, además están pasando tantas cosas al mismo tiempo que como que uno va mirando para un lado y de repente todo se da vuelta y quedamos mirando para el otro. Es como una cosa muy curiosa. ¿Y esto de las elecciones en Perú, ustedes lo encuentran una sorpresa el resultado? ¿O no? ¿O era esperable? A ver, para Latinoamérica, que es inmensamente izquierdista desde su origen, no. Lo que sorprende es que después de la historia, de toda la historia que ha pasado, la gente siga votando por un comunista hoy, porque si tú me dices votar por un comunista a comienzo del siglo XX era hasta razonable, porque podías decir démosle la oportunidad de probar, pero hoy día es impresionante y muestra la ignorancia de las personas, y creo que el sistema democrático está demostrando un problema que básicamente usa y abusa de la ignorancia de las personas. ¿Para qué clase de comunista es Castillo, sabes tú? Porque entiendo yo que en lo valórico es bastante conservador, ¿he escuchado? Sí, claro, exactamente. Lo cual es curioso porque... Es que los comunistas son conservadores. Son conservadores, en temas como los matrimonios igualitarios, ese tipo de temas, sí. Exactamente. Sí, claro, Lenin perseguía a todos los... Bueno, pero es que ¿quién no lo hacía en esa época? Bueno, no sé si lo haría hoy día. No sé, por ejemplo, Jadwe en estas materias en Chile... No sé en qué está, pero me tinca que no es conservador, ni mucho menos. No, porque se han apropiado de esas minorías y de hecho se han vestido, y es muy divertido porque uno va al Pride Parade, por ejemplo, en Londres, y tú ves las banderas, en el fondo Pride, gay, en fin, y aparece la figura de Lenin. Y tú decís, esta gente no tiene idea, definitivamente no tiene idea. Y Lenin se está revolcando en la tumba. Probablemente sí. En todo caso. Pero no, yo creo que el comunista no es conservador en lo valórico, ni mucho menos. No, o sea, de hecho, la familia es para la ideología comunista un enemigo muy importante. Digo, la ideología comunista pasa por la destrucción de esa sociedad intermedia que impide esa relación directa entre el individuo y el Estado, y de ahí todo lo que queráis. Pues en el fondo, cualquier iniciativa que tienda a destruir la familia debiera ser soportada o defendida, mejor dicho, por un comunista ortodoxo. Por eso me preguntaba qué clase de comunista es Castillo, porque entiendo que en estas materias
ese ortodoxo. Ahí igual yo les voy a contar una anécdota. Yo en unas entrevistas que hice hace un tiempo conversé con varios comunistas ya personas de 60 años, y uno me contaba que él tenía una polola. Bueno, cuento corto, la polola quedó esperando guagua y le recomendaron del partido gentilmente que se casara. Dijeron, del mismo partido, le dijeron, ¿sabéis qué? Pon orden. ¿Pero eso cuándo fue, perdón? Eso fue en el año 71, tiene que haber sido. Pues es que no me extraña, claro. Porque en el fondo yo creo que... No, más después, mucho después. Después. Pero no es de extrañar, porque yo creo que en ciertas coordenadas culturales eso fue necesario para cuidar la imagen de los políticos del partido. Yo creo que en eso el Partido Comunista es súper táctico, es decir, a ellos les interesa cuidar en todo lo que se pueda la imagen de sus militantes. No me extrañaría, pero como una táctica hoy día obviamente estoy seguro que no pasaría, no sé si... Lo importante es el poder, compañero. Sí, ahora Castillo es un híbrido bien curioso, pero desde el punto de vista económico hay cosas bastante preocupantes que están sobre la mesa. Para Chile en particular, más todavía, eso tienen que tenerlo bastante claro. Los monopolios de Falabella. Claro, el monopolio. Además el concepto, o sea, en las entrevistas que le hemos visto, porque tampoco es que lo hemos visto, de pronto apareció el personaje y se vio como... Es más, cuando uno ve esa entrevista, uno lo mira y dice... Tú me estás molestando, que este hombre quiere ser presidente. ¿Presidente de qué? O sea, no entiende de nada. Pero ahí tú te das cuenta que no importa entender de algo, no importa, en el fondo, hoy día este rechazo que hay, no solo a los políticos, sino que también a los técnicos. Ya como diciendo, no hay que ser técnico para manejar nada. Y aquí viene la pregunta, ¿no hay que ser técnico para qué? Porque si vaya a manejar una micro, tenés que cachar manejar una micro. O sea, a mí súbeme una micro, yo manejo, pero no la micro... Yo creo que tengo un problema, primero de tamaño, o sea, de coordinación. O sea, sí necesitáis ciertas habilidades o ciertos, digamos, entrenamientos para ciertas cosas. O sea, si a mí me decís, ven a trabajar en una imprenta y echan a andar la máquina, no tengo la menor idea. Ahora, puedo aprender, por supuesto, sí. Pero esas cosas son cosas simples, que son operativas. Pero cuando uno viene a manejar un país, uno tiene que entender de muchas cosas, tiene que entender de la realidad misma, tiene que entender de economía. Y Castillo demostró no solo tener una ideología, porque la tiene y la repite, sino que no comprende de economía, no comprende de cosas básicas. Entonces, es muy preocupante. Exactamente, acá en el caso de Castillo a él lo captan, la persona que lo capta, yo no recuerdo el nombre, pero de hecho vamos a buscar el nombre, Vladimir Cerrón, que es de Perú Libre, con bastante prontuario en realidad, porque a él lo condenaron a 4 años de cárcel por casos de corrupción y solamente estuvo 2 años preso. Y en este contexto en donde él no puede ser candidato por esto mismo, llega y llama a Castillo. Le dice, ¿quieres ser tu candidato? Y después Castillo accede a esto, que partido marxista-leninista se define, accede a esto y aparece y después empieza a correrse del otro, de Vladimir, se empieza a correr como para que no lo asociaran, a tomar distancia, para que no lo asociaran tanto, para que marcar distancia, para que no lo asociaran. Pero de ahí viene que en realidad sale este personaje y sale realmente de la nada, porque era un sindicalista del norte de Perú. Realmente es un personaje que sale de la nada, un profesor bastante sencillo. ¿Era profesor? Sí. Era profesor y no entiende de muchas cosas. No sé, pero de economía no. De economía no era. Y otra cosa que se le dice, ¿no? que se le reclama un poco, que es una persona que no conoce mucho del mundo. Entonces, ¿qué va a pasar con las relaciones internacionales? Una persona que solamente ha ido 2 veces a Bolivia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo van a ser sus relaciones? Y la única persona con la que podría tener relación más o menos con Evo Morales. Cosa que, pongámosle en el caso, o sea, esa es una crítica grande que se le hace a este personaje. La falta de conocimiento que dices tú, la falta de mundo, la falta de comprensión de un todo. Claro, si el fenómeno interesante de analizar, pero yo me declaro incompetente, es ¿por qué lo votan? ¿No? Con B corta, por supuesto. ¿Por qué recibe tanto apoyo una persona que a la luz de cualquier tipo medianamente desprejuiciado, obviamente no parece tener las competencias para dirigir un país como Perú? Y sin embargo tiene el apoyo que tiene. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? O sea,
Bueno, ahí la explicación es humana, ¿eh? Y es humana en el sentido de, y aquí le voy a parafrasear al ministro Delgado, no solamente hay jóvenes soñadores, sino que el ser humano es soñador. Y siempre, en el fondo, uno está mirando el futuro, soñando. Nosotros tenemos imaginación, o sea, lo que nos hace seres humanos es, por una parte, la libertad, nos diferencia del resto, la libertad porque nos podemos ser dueños de nuestras vidas y autodeterminarnos, y la imaginación, o sea, el ser humano es el único que le pone una sopa al frente, la toma y encuentra que está rica, pero al tiro imagina, podría haber tenido crutones, le falta sal, ¿cachai? O sea, siempre está imaginando y perfeccionando la realidad. Entonces, vivimos mucho de los sueños. Entonces, cuando viene un candidato y te promete cosas, te promete que te va a cambiar la vida, que te va a mejorar, que se van a acabar los problemas, que se va a acabar la injusticia, que vas a instalar el paraíso terrenal sobre la tierra, porque cuando uno mira en la historia, esas promesas han llevado a los horrores más grandes que ha habido. Sin embargo, el ser humano olvida. Por algo las mujeres tenemos guagua después de que tuvimos una, y tenemos una segunda y uno dice, lo olvidé, ¿por qué? Porque qué tremendo. Ya, pero el olvido es lo que nos permite poder, en el fondo, seguir adelante en nuestras vidas y repetir, y repetimos cosas buenas y repetimos cosas malas, porque no digo que tener hijos no sea bueno, pero tengamos claro, parir no es bueno. Nunca va a ser bueno, es terrible, pero la recompensa es gigantesca. Entonces, eso es lo que pasa, el ser humano sueña. Y entonces, cuando viene la pregunta, tanto a Castillo dice, bueno, fantástico, usted va a hacer todo esto, ¿y cómo lo va a hacer? Quedan como congelados. Es como lo que le pasa ahora a esta niñita Oliva, que le preguntan, bueno, ya, fantástico, ¿y cómo lo va a pagar? No, lo que pasa es que vamos a traer a gobernar al pueblo, a la intendencia. ¿Cómo vaya a agrandar la oficina? ¿Los vaya a traer a todos a sentarse? Entonces dice, bueno, ¿pero cómo? Entonces, ¿pero cuánto te va a costar? Y ella contesta, en cámara, no tengo ese dato. Y tú decías, espérate, me estáis molestando, vaya a hacer una fiesta en tu casa. Ya, vamos a ver que vamos a hacer una fiesta. Lo primero que nos preguntamos, decimos, ya, ¿cuánta gente vamos a invitar? Ya, vamos a invitar, ¿cuánta plata tenemos? Porque si nosotros partimos al revés, decimos, ya, vamos a invitar a 100 personas cuando haya foro, porque no es que quiera invitar a 100 personas hoy día. Ya, vamos a invitar a 100 personas. Ya, y tenemos tantas lucas, bueno, le damos papas fritas, pues, claro. ¿Cachai? Porque no alcanza. Claro. Ahora, tengo dos alternativas. O invito menos y aumento el menú, o si invito más, le echamos agua a la sopa. Claro. Pero la plata es la primera pregunta. Claro. ¿Cuántas lucas tenías? O sea, vaya a agrandar tu casa. Entonces, sí, ya, voy a hacer una pieza. Uy, me encantaría tener un ventanal de lado a lado. Y entonces va y cotizáis. Pucha, no me alcanza. No me alcanza. Entonces, ¿qué? Vamos achicando la ventana. Claro. Hay una especie de voluntarismo radical en esta cuestión. Es decir, mira, yo voy a manejar, yo quiero ser presidente de Perú y quiero hacer esto y esto otro. ¿Y ahí cómo lo va a hacer? Y la respuesta que uno obviamente no la oye, pero la intuye es, ¿qué te importa? ¿Qué importa cómo lo vamos a hacer? ¿No? Un poco lo que está el otro día escuchando, muy a la pasada, así que quizás comete una injusticia, pero escuchando a Stingo, que decía, ¿qué importa la bolsa de comercio? ¿No? Porque le hablaban del impacto que había tenido, que iba a tener una determinada medida en la bolsa. ¿Qué importa la bolsa de comercio? Claro. Es como decir, bueno, como a mí no me importa la bolsa de comercio, porque lo que me importa son otras cosas, la bolsa de comercio no importa, porque a mí no me importa, entonces la bolsa de comercio no importa. Y yo quiero que la gente gobierne conmigo, y el cómo es irrelevante. O sea, tú lo único que estás haciendo es poner obstáculos a que el gobierno a que el pueblo gobierne conmigo. ¿Y cómo lo vais a hacer? No, deja de preguntarte por problemas, ¿no? Mira la solución. Es una especie así de irracionalidad, ¿no es cierto?, voluntarista. Es decir, yo quiero hacerlo, luego esto va a ocurrir. No es un poco lo que explica en parte el cambio constitucional. Es decir, queremos un Chile mejor, vamos a tener un Chile mejor, ¿no? Y va a ser mejor. ¿Cómo? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa cómo lo vamos a hacer? No sé, yo veo... se ve la carga. Yo veo, por supuesto, después obviamente vienen los problemas prácticos que todos enfrentan, y siempre podrá oponerse la excusa de decir, mira, tú siempre estás mirando el vaso medio lleno y poniendo problemas a la realización del sueño. Eso es típico de la derecha. La izquierda tiene un sueño de que el pueblo gobierne, pero la derecha siempre está poniendo problemas, ¿no? Y por eso el pueblo no gobierna.
¿no? Hay un discurso basado en esta ilusión voluntarista. Y la ilusión también de los gobiernos que han querido instalar el paraíso terrenal sobre la tierra, cuando no resulta, dicen, bueno, es que no fue culpa de nosotros. Claro. Fue culpa del empedrado, fue culpa del expansionismo, del imperialismo, en fin. Dale la explicación que queráis. Y entonces viene el otro grupo y dice, no, lo que pasa es que en realidad no lo aplicaron bien, pero nosotros lo vamos a hacer bien. Claro. Exacto. Y ahora sí va a resultar. De hecho, en el caso de Perú pasa que hay una fragmentación completa en el Congreso, por ejemplo, y el problema está que se explica también por qué sale esta persona, porque ya podemos decir que es el electo, ¿no? Que sale Castillo. Con años de corrupción, cambios de gobiernos permanentes, con huelgas sin parar. O sea, llevamos, por ejemplo, en los primeros 3 meses del año hubo 600 huelgas. Y por problemas ecológicos, por problemas con las mineras. Principalmente problemas con las mineras. Entonces, el que viene justamente de esos lugares en donde está el problema de las mineras, donde además a esto se suma que justamente empresas agroexportadoras, que son las en el tiempo de Fujimori, cuando estaba Fujimori, él puso que pagaran menos impuestos. Entonces, eso también ha hecho muchas huelgas, eso ha producido muchas huelgas. Estas empresas pagan menos impuestos y además de eso tienen beneficios en pagar menos cosas sociales para los trabajadores. Entonces, claro, aparece todos estos años de mucha corrupción, de muchos problemas sociales, se explica que si aparece una persona que viene de ahí, porque eso también es una persona que viene de ahí y además con toda la carga que tiene Fujimori, que con Fujimori viene con la carga de su papá, eso es inevitable, pero además ella tiene una propia carga. Entonces, se puede explicar en un país con tal nivel de corrupción, en donde todo se mueve con coimas, porque realmente es una cosa así, y donde realmente se le pone atención al tema de la ecología. En Chile eso no pasa, es como ahora una cosa nueva, es una moda nueva, el estar poniéndole, las hidroeléctricas, que las mineras y todo lo demás, pero en Perú no, hay una conexión con la tierra que es distinta. Y él viene a ofrecer eso, viene con eso. Y ahí, bueno... Claro, y no viene de la clase política, o sea, al final es muy divertido, pero lo que sucede es que están cansados de la política, están cansados de la clase política y entonces le vamos a dar más poder al Estado para que le dé más poder a los políticos. Entonces es como, tú decís, bueno, ¿y por dónde lo están pensando? Lo claro está en que lo están pensando literalmente mal. Lo que tú mencionabas, ¿y a quién le importa? Tienes toda la razón. Yo hoy día estaba en un Twitter conversando con alguien que reclamaba en el fondo, estábamos viendo un tema económico, entonces yo decía, porque yo criticaba a Moreira, que quiere fijar en el fondo precios nuevamente, si tienen esa tentación de que van a arreglar el mundo fijando los precios. ¿Moreira Iván? Iván Moreira, que la verdad es que parece que se le cayeron varias tejas de no sé, hace rato, pero bueno, en fin, hay personas que pueden tener ese abruptos, pensemos que es eso. Pero él estaba planteando en el fondo que han subido precios, y han subido precios por distintas razones. Ha habido escasez, si uno piensa en la construcción hay poca madera porque las barracas no están funcionando, o sea, las personas tienen un pase de movilidad pero no pueden ir a trabajar, una cosa muy curiosa, podéis ir al supermercado, claro, podéis salir a pasear al perro, podéis hacer todo, pero a trabajar no, porque eso es muy peligroso. ¿Ya? Entonces es una cosa muy, muy curiosa. Entonces ciertamente hay falta de stock en muchas cosas, eso hace que hay menos oferta, suben los precios. Y entonces él dice, aquí están abusando. Entonces yo contesté eso y alguien me contestó, me dice, sí, pero es que hay que regular. La idea de que vamos a regular. Entonces yo le digo, bueno, podemos entonces también anular la ley de gravedad universal. Porque primero es muy antigua. Newton, ese gallo que vivió hace mucho tiempo. Ya no puede ser que sea válida algo tan antiguo, ¿no encontráis tú? Entonces podemos anularla, porque por más que yo diga desde ahora en adelante, y en un texto legal, lindo, firmado por todos los honorables, que de ahora en adelante no va a regir más la ley de la gravedad, va a seguir rigiendo. Y eso es lo que pasa económicamente, el mercado se autorregula, sí, no se olviden de las mascarillas estaban todas, que no sé qué, y hoy día ¿cuánto valen las mascarillas? 2 pesos 40, o sea, 2.000 pesos, compré la caja y antes eran 2 lucas, 3 mascarillas. Claro. Entonces, claro, en el momento en que suelten a la gente un poco más, yo entiendo que nos tenemos que cuidar, pero si tenéis todas las vacunas, ¿por qué no podéis ir a trabajar?
y se pueda volver a fabricar y pueda volver a haber stock, van a bajar los precios. Exactamente, claro. Sí. No, el mundo económico también es un mundo donde impera o empieza a imperar este voluntarismo radical y ciego, ¿no? Hasta cierto punto de decir, bueno, si los precios están muy altos, fijémoslos bajos. Y así vamos a solucionar el problema. Lógico. No, pero es que hay una ley que habla de la oferta y la demanda y donde hay... ¿Qué importa? ¿No? ¿Qué importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Para qué ponís problemas? Sí, exactamente, ¿por qué ponís problemas al sueño? Acá es muy bueno, por eso yo me reía con respecto a la Constitución, porque muchos pensaban y piensan todavía que va a salir todo bien. Primero, el progreso indefinido no existe. Es cosa de pensar, no sé, final del siglo XIX esa gente terminó en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? O sea, claro. puede ser, la segunda. Y puede ser peor, como digo yo. Eso primero, pero después esta idea voluntarista de decir ya, porque lo vamos a poner aquí por escrito, se va a cumplir. Entonces yo encontraba, y yo opino que varios deberían estar conmigo, pero el primer artículo que queríamos poner es que deberíamos poder comer sin engordar, porque es injusto. Es súper injusto. ¿Cachai que hay gente que come y no engorda? Y no engorda, eso hay que poner. Se comen chocolate y uno tiene que estar diciendo uno nomás. No, eso es súper injusto. Y además encuentro que deberíamos medir más también, porque somos muy chicos. Como no encontráis, eso lo podríamos poner y entonces se va a cumplir. Es igual, o sea, esto es una ironía, por supuesto, claro. Que es una ironía, pero es una ironía que tiene que ver con la realidad, no porque yo lo ponga ahí. Voy a terminar con la escasez. Hay gente que quiere decretar el fin de la escasez. Claro. Entonces, eso es muy complejo. Sí, lo triste es que yo creo que vamos a tener que aprender lamentablemente de experiencias malas una vez más. El porrazo, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, por eso mismo, profesor Silva, es tan importante que el próximo gobierno asuma sin el botín. Porque si se llevan el botín de los fondos de pensiones, van a poder hacer una fiesta por un buen rato. Que vive San Felipe. Y ponte tú hoy día, figurábamos a las 7 de la mañana fumando, tomando café. 7 de la mañana, con mi socia yo fumo, con la Bárbara, cuando nos toca trabajar, estamos con café y ella fuma canteado. Y eso, claro, es como, ya bueno, ya. Claro. Cuando viajamos, porque además nosotros vamos a grabar y vamos con pasajeros, entonces pues, tú a las 5 de la tarde ya se empieza a poner oscuro, típico, no sé, no en verano, ¿sí? Y entonces los pasajeros se van, está ahí raja, botella de vino blanco, con la Bárbara así sentada, vamos a buscarnos copas en algún lugar, nos vamos a comprar una botella en un supermercado, o sea, lo más raja, y ahí fumamos. Les tengo que contar algo. Ahí estamos volviendo, estamos volviendo. ¿A dónde? Estamos volviendo al programa. Disculpen, tuvimos un problema técnico, les pedimos disculpas, así que volvemos. Estábamos hablando de Perú, de la situación en Perú, y esto que estábamos comentando, que bueno, que Keiko Fujimori llega con una propuesta que es mantener esto tal cual, con algunas mejoras, y
Y por otra parte tenemos a Castillo, que llega con la promesa de una nueva constitución y, como tú decías, Magda, con esta nueva constitución que te permite incluso ser más alto y bajar de peso. Entonces llega con esa promesa y además con la amenaza que está ahí flotando, ¿no? Que se pueda pasar a llevar el Congreso, que en todo caso el Congreso actual es realmente un problema. El Congreso tiene... Como se aprobó una ley que era de no poder reelegirse, el Congreso de Perú en este minuto es una suerte de convención constituyente chilena. Es bien desconocido lo que va a pasar. No se puede predecir todavía. Indiferente que en el caso de Castillo tiene minoría en el Congreso, o sea, las cosas que él sueñe y proponga no podría hacer lo que quisiera. Claro, y por eso muchos temen que pueda, en el fondo, querer cambiar la Constitución, hacer una asamblea y pasar a llevar todos los poderes como están establecidos. Exacto. Acá es ver cómo se va desarrollando el escenario, porque está la parte optimista, que es que no tiene las competencias y no tiene realmente, o sea, no tiene las capacidades y puede ser perfectamente, o sea, acá por ejemplo en el caso del ejército en Perú ha sido los que realmente han mantenido el orden, es un ejército que se ha comportado muy bien, los mismos peruanos lo comentan, que es un ejército súper ordenado, no sé si comparado al chileno, pero súper ordenado, que no está dispuesto tampoco a que se pasen a llevar tantas cosas. Sí, pero un ejército que tradicionalmente en Perú ha sido muy de izquierda, entonces también hay que tenerlo en cuenta. También, efectivamente. A ver qué es lo que va pasando. Y por otra parte, la parte económica. Durante la campaña solamente, las inversiones en Perú salieron arrancando. O sea, los inversores, todos los privados, ¿sabes qué? Solamente en el periodo de campaña. O sea, justamente ahora, además, a eso se suma que en el periodo ahora de pandemia aumentó en 3,3 millones, una cosa así, 3 millones de pobres. 3 millones de pobres. ¿En Perú? En Perú. ¿Solo en este...? Ahora, en este periodo. Por la pandemia. 3 millones de pobres. Entonces, con un país con semejante nivel de inestabilidad, o sea, la clase pobre aumentó del 20% al 30%. 30% de pobres. Claro. La clase media también. Y bien impresionante el escenario, bien impresionante. Y eso de alguna manera también nos afecta. De hecho, la bolsa chilena también le llegaron los tortazos por esto que venía Castillo y también le afectó Falabella. ¿Qué importa la bolsa? ¿Qué te importa la bolsa? ¿Pero qué te importa la bolsa? ¿Qué te importa la bolsa? Diría ¿Por qué te preocupáis de...? ¿Qué te preocupáis de eso? No la miré. Es como, hay que echar a esa gente que como que hace el aseo así y barre y levanta la alfombra. Es como lo mismo, no lo miré. Claro. Exactamente. Oigan, y a raíz de toda esta cosa continental, ¿no? ¿Qué les parece lo que está pasando en México? En México las elecciones fueron, a diferencia de Perú, y nosotros no es por nada, pero qué bueno que exista el CERVEL. Qué bueno que exista el CERVEL en Chile, porque cuando uno ve las elecciones en los otros países, el CERVEL aquí es una joya, pues una joya. Absolutamente, sí. En México, incluso cabezas humanas las tiraron en mesas de voto. Bueno, yo voy todos los años a hacer clase al Tecnológico Monterrey. Y bueno, voy a Ciudad de México, pero también a otros lugares. De hecho, me ha tocado ir al desierto de Sonora, que no es menor, tengo que decir, o sea, un lugar donde uno no puede salir, te tienen que ir a buscar. Y además uno ve unas cosas, porque es justamente la ruta de la droga, una cosa, pero ahora, en Hermosillo, la gente que me invita a mí me dice, no te preocupes, aquí no pasa nada, porque aquí viven las familias de los narcos, así que estoy muy tranquila. Entonces, bueno, pero uno está tomando desayuno en la mañana. Entonces, Ciudad de México, Santa Fe, está ahí tomando desayuno y en la tele aparece que decapitaron a unos diputados y tú decís, tú me estás molestando. Ahora, eso que se veía tan lejano, porque uno lo veía y decís, qué terrible. Yo me acuerdo, no sé, 6 años atrás, tú decís, menos mal que Chile no es igual. No estoy tan cierta que no sea igual, fíjate. Creo que potencialmente puede ser igual. Y es cosa de ver lo que pasa en la Araucanía, que lo extrapolamos al resto de Chile desde el 18 de octubre en adelante, pero eso de no poder vivir en paz, de vivir con terror, de pensar que hay ciertos lugares donde no te puedes realmente mover ni meter, ni que hay cosas y que pueden haber amenazas, esa cultura de la funa que puede ser primero, digamos, de hacerte callar, pero hacerte callar a cualquier forma, que es lo que hacen los mexicanos. Entonces, es un país
fabuloso en el sentido de que la gente es un amor, porque uno lo pasa increíble, pero están perdidos. Y yo antes hacía ese análisis y decía, qué pena, porque siendo un país tan lindo, primero, digamos, como país, claro. Segundo, como gente, que tengan este flagelo que es la corrupción metida en la política, el narco. Y nosotros pensábamos que aquí estábamos como en un paraíso, pero cuando tú ves los fuegos artificiales y los narcofunerales aquí, te das cuenta que... No sé si les llegó el video que hicieron por la muerte de un narco en La Pintana que se llama El Masita. ¿Les llegó, no? No me llegó más. Se lo puedo compartir después, pero es una superproducción. O sea, es una especie de videoclip que se graba con una canción, casi un himno de despedida al Masita, que fue asesinado por los líos entre las bandas. Y es una superproducción, o sea... Pero te muestran, el video te muestra a los familiares del Masita, a los amigos del Masita, con metralletas, disparando fuegos artificiales, niños con armas, exhibiendo la plata, los billetes así físicamente. Es decir, una especie de... una exhibición del mundo narco, de la cultura narco, sin vergüenza, ¿no? sin pudor, sin pudor. Y como te digo, a alto nivel... técnico y estético, o sea, la canción es pegote, es buena, es buena. ¿Es como rap así? Sí, yo no conozco mucho de ese tipo de música, no es un rap trap, exactamente, yo no entiendo de eso, pero es una música pegote, así, de las que se usaron para las campañas, ahora último, y como te digo, bien hecho, o sea, drones, fuegos artificiales de noche, distintos ángulos, buena música, no, o sea, un video... peligroso en el sentido de que es seductor, te muestra te muestra de manera atractiva un mundo, bueno, que es el terror, ¿no? Que es el mundo narco. Pero que es un mundo para muchos muy atractivo, porque es el camino muy fácil para lograr, en el fondo, anhelos que parecen muy lejanos. El problema es que es el mundo de la perdición, porque es como tú lo tomas y después no te puedes salir de él. Muy complejo. No te deja salir. Es muy atractivo y además lo que ofrece, ¿no? Ahí pasa que ¿qué es lo que no es suficiente? O sea, ¿qué el Estado está no entregando? ¿O qué no el Estado necesariamente? Porque es la sociedad lo que no está entregando, que la gente termina por recurrir o termina por acercarse a este tipo de grupos. O sea, primero hay una parte de un acercamiento económico exclusivamente, o sea, nadie se acerca porque es entretenido, salvo la gente más joven, porque ve el videoclip y dice, esto es súper cool, soy parte de algo, hay un pertenecer, sí. El pertenecer a algo, hay una falta incluso cuando uno se pregunta, a ver, bueno, ¿qué es ser chileno? Uy, ahí uno empieza, chuta, ¿qué es eso? No, comemos empanadas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa con la identidad, con el ser parte de algo? Entonces, ahí preocuparnos como sociedad y en realidad el Estado tiene que cumplir un rol que es el dar un mensaje, el decir, oye, eres parte también. Eres parte, porque si no aparecen este tipo de grupos que destrozan las sociedades, destruyen los países, cosa de ver caso de Colombia, caso de México, o sea, es una cosa, y acá entrando la droga, antes era país de tránsito, ahora es un país de producción de droga. Sí. Bueno, ahí tú hiciste en el clavo en la pregunta, ¿qué es lo que no está dando el Estado? Y bueno, frente a eso primero me sonrío, porque en realidad el Estado hoy día no está dando nada. Nada, claro. Y no está dando nada porque el mínimo básico es garantizar el orden público. Eso no le digo el ancho. Ya. Segundo, cuando tú piensas que en el fondo una sociedad paga impuestos, y aquí tenemos un país donde todos pagan impuestos, porque todos pagan los impuestos, digamos que no saben que los pagan, pero los pagan, el IVA, el ILA, la gente dice el IVA le suena, pero el ILA no le suena ni un poco. El impuesto a los combustibles, o sea, para los que fuman, lo más gráfico es decir que el Estado se fuma el 80% de tu cajetilla, ¿crees? El 80%, o sea, abre una cajetilla, saca
y sácate, en el fondo, 18 cigarros, te deja casi, 2 puchos. claro. O sea, realmente, para los que fuman, yo no fumo, menos mal, porque encuentro que eso ya es una inmoralidad, pero total y profunda. ¿Para qué decir la bencina? Porque te saca el 47% de tu estanque. O sea, eso es como que tú lo llenís y que salgáis de la cuestión con la mitad. Pero ¿cómo? Usted, si a ti te llenaran la mitad y pagaste el cuestión entero, iría ya a reclamarle al bombero. Bueno, pero nadie le reclama al Estado. Entonces, eso, los impuestos normales, pero ahora sumémoslo a los que pagan el global complementario, que es un 18% de la población. Entonces nosotros pretendemos que el 18% mantenga a todo el resto de la población. Y si eso fuese así, porque el presupuesto es grande y efectivamente a la gente le bajaran los beneficios, no habríamos tenido ninguno de los movimientos, porque octubre fue algo planificado, el 18 de octubre, pero hubo gente, ideólogos, que se aprovecharon de problemas de las personas, que efectivamente el pasto estaba muy seco, y estaba muy seco porque no les llega. O sea, ¿qué falló? Falló el Estado. ¿Y por qué falló el Estado? Porque el Estado ha ido creciendo cada vez más. Lo primero que hay que decir es que el Estado no tiene plata. No tiene ni un peso tiene el Estado. Todo lo que tiene el Estado lo pagan las personas. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? El Estado recauda todos estos impuestos y contrata a un montón de gente, que algunos pueden servir. Yo no dudo que hay funcionarios públicos que son buenos, pero hay muchos que sobran. Entonces, cuando uno tiene claro que el Estado no tiene plata, no tiene ni uno, no tiene plata, y tú empiezas a ver que empieza a contratar gente con tu plata, la gente debería indignarse. Pero la gente no se indigna porque no tienen conciencia. O sea, cuando uno empieza a mirar TVN y decir, pues, esta cuestión pierde plata, y veis los sueldos de los que trabajan ahí, y tú dices, me estáis molestando, ese sueldo se lo pago yo. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Entonces, cuando la persona, la señora Juanita, que tanto que nos gustaba la señora Juanita, llega el gobierno y le da un bono de 100 lucas. ¿Ya? Y la señora Juanita está feliz. Pero la señora Juanita lo que no tiene idea es que esas 100 lucas las pagó ella en IVA. Entonces, te quita por un bolsillo y te da por el otro. Entonces, esto es como una broma. Entonces, ahora están apoyando a las pymes. Que no les den más cosas. En el intermedio, porque la ineficiencia y se va quedando en estos guatones, porque hablemos de los guatones, estos, en el fondo, estos burócratas. Y piensa tú la cantidad de programas mal evaluados. O sea, programas mal evaluados que hay que hacerlo igual, pero como las platas ya están asignadas, se gastan las plata. Y esos programas mal evaluados, hay gente que está involucrada en esos programas, que no quiere que el programa se acabe, porque si se acaba el programa, se le acaba la plata. O sea, si nosotros pensamos el mundo público, vive a costas del resto, incluso la señora Juanita. Entonces, eso es algo que hay que comenzar a entender. El Estado no tiene plata, uno. Segundo, nada es gratis, todo se paga. Tercero, todo lo paga usted. 3 cosas que deberían tener conciencia de la realidad. Esa es la realidad. Ahora, ¿les gusta? Por supuesto que no. Ahora, ¿por qué el Estado sigue siendo este ente? Entonces, la gran pregunta, y aquí vamos a los que pagan el global complementario. Esas personas pagan el global complementario, o sea, pagan todos los impuestos más el global complementario y no reciben nada del Estado, porque además pagan su salud aparte, su educación aparte. No reciben nada, ni siquiera orden público. Entonces, si me preguntáis, el Estado debería desaparecer. O sea, realmente, en esa concepción es lo más inútil y ineficiente. No, yo no creo que el Estado no tiene que desaparecer. Yo no soy anarcocapitalista en ese sentido, pero sí creo que tienen un punto. Tienen un punto que uno, si tú vayas a comprar un cuaderno, ¿ya? Tú pagas el cuaderno, tú esperas que el señor del local te entregue el cuaderno. Entonces, tú podrías, imagínate que tú vayas a comprar el Jumbo, te compraste un cuaderno y te pasan la bolsa vacía. ¿Tú qué le dirías? Oye, ¿mi cuaderno? ¿Ya? Es lo lógico, ¿no? Entonces, pagamos impuestos, bueno, dennos al menos seguridad. Claro, no sé, hoy día yo creo que el relato que justifica la existencia del Estado es el rol redistributivo. Es decir, mire, aquí somos una sociedad y hay gente de esta sociedad que no tiene problemas, se las puede arreglar sola, y hay gente que no. Y en el fondo nosotros vamos a ser el ente que regula, ¿no? Una convivencia o una distribución armónica de la riqueza. Ya, yo estaría básicamente de acuerdo. Yo creo que eso es lo que hoy día justifica ya, en eso yo estaría de acuerdo, pero entre medio no le llega a la gente y se queda en la grasa. Claro. Sí, no, o sea... Claro, y también quizás darle... Como ha perdido tanto el Estado su capacidad se llama de forjar nación, ¿no? De quizás también pensar en eso, o sea, que como el Estado, por ejemplo, a través del mismo TVN, que es una gracia, uno está fuera de Chile y ve TVN y es como, uy, mi país.
te produce una cosa así de algo, o cuando uno está afuera, porque uno en Chile llega y se mete al emol y bueno, ve el emol nomás, pero si uno está afuera, se mete al emol y uno dice, uy, qué raro esto, qué raro. Como volver a pasa casa, una sí. cosa, claro, que te da, que el Estado haga, que tenga un rol importante en provocar unión, en decir, bueno, para allá vamos, eso queremos como país, queremos cada uno de nosotros, o sea, eso está faltando, está en el nivel de quizás de que nos fuimos solamente a lo práctico y además a lo práctico mal hecho, ¿no? Con mucha de lo que tú misma decías, o sea, llega, le quita a uno para pasarle, es eso, ¿no? Mal hecho, pero olvidando también toda esa parte que tiene que ver con el mantenernos como país de cohesión unido, social. De cohesión social. De cohesión, sí, estoy de acuerdo, pero hay un tema que se le exige mucho el concepto del Estado, porque yo siempre les digo a mis alumnos, digo, el Estado no existe. ¿Qué es el Estado? El Estado es un constructo. Claro, entonces cuando dice, y se hizo presente el Estado, no, fue el intendente, fue el alcalde. Entonces, ¿qué es el Estado? Una gran pregunta. Primera pregunta, ¿qué es el Estado? El Estado es un montón de burócratas. Teniendo claro que el Estado es un montón de burócratas, están interesados en que básicamente todas las personas trabajen y, ojo, que si tú haces la cuenta de 500.000 pesos, 600, vamos a distintos rangos, las personas trabajan varios meses como esclavos para el Estado, porque definamos esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? Bueno, la esclavitud es trabajar, en el fondo que tú le obligas a alguien a trabajar sin pago alguno. Y por lo tanto, cuando tú trabajas y el Estado se queda con tu trabajo, con el fruto de tu esfuerzo, y no te da nada a cambio, eso es esclavitud. Entonces aquí, tanto que no les gusta la esclavitud y que andan botando la escultura de los que alguna vez fueron esclavistas o vivieron en tiempos de esclavistas, porque ya esta cuestión ya es una broma, bueno, desmantelemos el Estado que representa la esclavitud completa. Dejémoslo en una mínima expresión y que sea eficiente. ¿Dónde están botando la escultura? En todas partes del mundo, en todas partes del mundo. O sea, les han echado, además, incluso, por ejemplo, en Glasgow, hay que decir una cosa, en Escocia, efectivamente, los tobacco lords eran esclavistas. No todos, pero muchos de ellos sí eran, porque en el fondo eran comerciantes. Entonces, los que comerciaban tabaco desde el Caribe, traían los barcos llenos de tabaco desde América y los llevaban llenos de esclavos a América. Pero habían otros que se dedicaban a otras cosas. Pero hoy día estos movimientos desconstructivistas básicamente rayaron todas las estatuas de los que eran esclavistas y de los que no eran esclavistas. Y entre por igual, da lo mismo. Porque, ¿Qué importa? Si total, vamos todos son sacando, esclavistas. Todos son esclavistas. Entonces, ya que no les gusta la esclavitud y que no les gusta, en el fondo, el Estado representa la esclavitud moderna. El problema es que no hay ninguna escultura que rayarle. No, pues por eso, pero sí están los burócratas para que vamos a rayar. Bueno, por eso, pues ¿dónde está el Estado? Como diría la Margaret Thatcher, dice, ¿dónde está la sociedad? Que alguien me la presente. Ni la sociedad ni el Estado, la sociedad no es lo mismo que este teléfono. Este teléfono es concreto, real, tiene un forrito rosado, como pueden ver, porque puesto que me conviene, bueno, en realidad tengo que decir que era el único que había, ¿no? Es que no elegí, porque yo tenía uno rojo, porque en el fondo a mí me gusta el rojo. Sí, créanlo, mi color favorito es el rojo, pero no había, se me echó a perder el rojo y me compré este rosado. Pero este teléfono es concreto, este lápiz Calypso, como pueden ver, también es concreto. Pero ¿qué es la sociedad? Un constructo. ¿Qué es el Estado? Un constructo. Y hablamos de la sociedad y hablamos del Estado igual como si hablamos de este lápiz. Entonces, ahí hay un problema filosófico muy profundo. Y el relato se construye como si fuese un concreto. Y es un abstracto. Efectivamente, es. Y como es un abstracto, tiene una magia especial. Claro, se le perdona todo. Tiene un misticismo especial. O sea, un lápiz puede decir, ¿sabes qué? Esto ya no me sirve, chao, lo boto. Como el Estado no tiene eso, como puede ser muchas cosas, como es tanto y tan poco al mismo tiempo, es, bueno, como sagrado. Lo elimino. Exacto. Es sagrado. Exacto. Sí, es sagrado. Exacto. Es como, yo digo, reemplazamos a Dios como sociedad, reemplazamos a Dios. ¿Qué es Dios? Dios es la medida de todo. Básicamente es lo que determina lo que es bueno, lo que es malo, es lo que ordena la realidad misma. Pero cuando tú eliminas ese orden, necesitas, porque el hombre necesita trascendencia y necesita a Dios. Entonces cuando pierde a Dios, crea nuevos dioses. Y entonces, ¿cuáles son los dioses? Yo digo, estas esferas.
¿Y por qué son esferas? Porque son perfectas. La esfera es perfecta, 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 perfecta. Bueno, todas las figuras geométricas son perfectas, pero yo insisto que la esfera tiene algo más perfecto. Eso de no tener ni una punta, eso es como tiene un algo particular. Entonces son como esferas. Entonces tú decís, el Estado, la sociedad, la democracia. Claro. La democracia no es perfecta. O sea, si hay algo imperfecto es la democracia. Y si hay algo injusto es la democracia. Porque tiende a igualar lo que no es por naturaleza igual. Somos personas únicas y irrepetibles. Entonces, la sociedad también, porque la sociedad trata de meter en un mismo saco a miles de millones de personas únicas y irrepetibles y establecer el bien social. A ver, espérate, lo que es bueno para uno no necesariamente es bueno para todos. Entonces, es esta majamama que es como una cosa así gigantesca. Yo me imagino el espíritu de Hegel, esa cosa que engloba toda la sociedad y se los come. Y ahí vienen los totalitarismos, básicamente. Bueno, el Leviatán de Hobbes también. También. Ese monstruo... Acuático. Claro. Del Antiguo Testamento. Claro. Siniestro. Sauron. Claro. No, representaciones siniestras del Estado sobran, en verdad. ¿Viste? Definitivamente... No, pero ojalá que no se te aparezca el Estado en tus sueños. Te vino a buscar el Estado. ¡Qué susto! Yo he hecho un ejercicio de querer al Estado, de quererlo, de decir, bueno, a ver, es un gran valor que se mantenga algo, o sea, que haya algo que no está, que no se toca, que se mantenga. Es como la fe, mágico. O sea, hay una cosa ahí... Bueno, pero ese sentido lo estoy dando un sentido religioso. Le estoy dando un sentido religioso, porque religar es volver a unir. Claro. Entonces ahí está el punto, la religión del Estado, no tiene que ser una religión, tiene que ser algo práctico. Bueno, en ese sentido yo creo que es muy sano mantener lo que hoy día está en la Constitución, que es lo que le da, lo que justifica la existencia del Estado, que es la persona. En el fondo, el Estado es... Bueno, ahí puedes contar de tu libro. Construcción, mira. Pero esto le falta el capítulo 2. Yo ya le dije a Gastón, le falta el capítulo 2 porque... Gastón es el autor, por cierto. Gastón Escudero, ¿no es cierto? La construcción de la subsidiariedad. Dice, historia de una epopeya, 1975-1990. Y después va a venir el capítulo 2 que va a decir la destrucción de la subsidiariedad y la caída en el señor oscuro de Mordor. Básicamente. Claro, y cuando tú te olvidáis de para qué está el Estado... se convierte en este ente que parece que puede justificar cualquier cosa por sí mismo, no necesita, como es soberano, no necesita dar explicación de sus actuaciones, ¿no? Y el hecho de que esté al servicio de la persona humana nos permite a todos, ¿no?, poder siempre estar enjuiciando la actividad del Estado y decir, bueno, si usted lo que está haciendo no está al servicio de la persona humana, carece de justificación, deje de hacerlo. Y es más, responda por lo que ha hecho en contra de esa misma finalidad. Pero eso tiende a perderse de vista, ¿no? Tiende a perderse de vista y nos quedamos con la primera parte, ¿no? Mira, la existencia del Estado. ¿Para qué? Bueno, ¿qué importa? ¿No? ¿Qué importa? ¿Qué importa la bolsa? ¿Qué te importa? Ahí está el Estado. Pero acá hay preguntas difíciles. Claro, que es una tremenda máquina de poder, una máquina súper poderosa. Y bueno, que el que la alcanza la cabeza es como, no sé si ustedes vieron un monito, por lo menos me conté, que se llama Mazinger Z. Pero claro. Que era un gran robot que se controlaba desde la cabeza, ¿no? Por un sujeto. Ya pues el Estado tiene algo de eso, ¿no? Decir, mira, esto es un robot súper poderoso. El que llega a la cabeza lo controla y hace lo que le parece mejor. Y todos nos olvidamos de para qué está el robot, de para qué está esta super construcción todopoderosa. Y entonces, como pareciera que aceptamos, como una regla del juego, que quien se pilla la cabeza de este mono, que el Estado, puede hacer con él lo que quiera, ¿no? Total, él más o menos explicitó qué es lo que quería hacer cuando llegara al poder, y por lo tanto, una vez que esté ahí, tenemos que aceptar que haga lo que... Así como Stingo. ¿Por qué como Stingo? Aquí la música la vamos a poner nosotros y el resto va a tener que bailar. Punto. Claro, yo llegué a la cabeza. Claro. Esa es la actitud. Esa es la actitud, ¿te fijáis? Pero eso con respecto al Estado es súper peligroso, porque Tremendo. Realmente tiene mucho poder. Ahí lo que decíamos del Estado, que tiene esta obligación de la seguridad, ¿no?
haciendo la comparación, no es como caer como Piñera, que justo antes del 18 de octubre decía que estábamos nosotros en un oasis, después bien el 18 de octubre y hasta ahí llegó la gracia del oasis, ¿no? Viéndolo, la diferencia con México, o sea, el nivel de corrupción, el nivel de Magda, te vamos a despedir, parece. Sí, bueno, yo me tengo que ir porque me toca hacer el turno, porque con esta dictadura sanitaria las personas pueden tener pase de movilidad, pero no pueden ir a trabajar, entonces no hay señor del turno. Entonces, bueno, me toca hacer, si no tengo problema, ir a buscar, pero ciertamente no entiendo que uno pueda ir al supermercado y que ir al supermercado, ir a una tienda o ir a algo, no puede ser peligroso, pero ir a trabajar infinitamente Lo que es absurdo es que tú puedas ir a buscar a los niños, pero no pueda ir alguien que hace de ir a buscar niños a su trabajo. Claro. Eso es lo absurdo. Exactamente. Y además suponen que aquellos que empleamos personas tenemos el deber moral de seguir pagándole. Desde ya he seguido pagándole, pero el punto está en que debiese reactivarse la actividad económica como corresponde. Así que me disculpan, me voy a hacer las labores de madre. Muchas gracias, Magda, por estar acá. Muchísimas gracias. ¿Y nos vemos el próximo martes? Ya. Chao. Cuídate mucho, nos vemos. Y esto que estábamos hablando, pues ves, la diferencia, eso de, bueno, no caer en lo que cayó Piñera en su minuto, pero viendo la diferencia, o sea, en México salieron, o sea, 15 personas fueron detenidas porque fueron a robarse las urnas. O sea, sí, después otro tanto llegó armado y también se robó las urnas y 4.000 personas no pudieron votar. Porque le prendieron fuego a otra cuestión más, para poder cuidar todo todo esto, toda la orilla de la votación, cabros armados, o sea, civiles comunes y corrientes armados hasta los dientes para poder proteger las unas, para que no se las robaran, para que no les prendieran fuego y todo eso. Y uno, bueno, dice, bueno, que Chile, que no sé qué, que nos quejamos de repente un poco de llenos, porque cuando uno empieza a hacer efectivamente esa diferencia, uno dice, bueno, o sea, gracias Cervel, y va a decir. Sí, eso, y también creo que es muy interesante mirar esa experiencia como las que tú estás describiendo, que son tremendas, para darse cuenta de lo frágil que es una democracia. Exacto. Porque efectivamente algo tan prosaico como dónde se guardan las urnas, quién se asegura de que no se metan votos, no se saquen votos, quién cuida el local, quiénes están en las mesas recibiendo los votos, cuestiones súper prosaicas. Yo no sé si tú has estado alguna vez, aparte de votar, en el proceso de conteo de los votos, pero bueno, lo hemos visto en la televisión, se levantan los votos, se van haciendo monitos, y al final eso es una parte súper importante del proceso democrático, porque es el momento, la instancia en donde la voluntad del pueblo se cataliza en nombres concretos, con apellidos que van a ejercer como titulares del poder estatal. Claro. Entonces es muy interesante darse cuenta de que la democracia como sistema de gobierno es tremendamente frágil y es muy fácil que se distorsione por prácticas como las que tú estás describiendo. El martes pasado hablamos de lo que había pasado en San Ramón, que a propósito, ¿no es cierto?, declarar un poco después de esa conversación que tuvimos con David Cabedo, nula el 25% de las mesas de la comuna. Es muy fácil que se eche por tierra, ¿no?, la democracia, ¿no?, literalmente. Y bueno, también probablemente explica el hecho de que la democracia, salvo esa excepción histórica que es Atenas y que por lo demás es mucho más parecida para los estándares actuales a una aristocracia que a una democracia, la democracia sea un producto de los últimos siglos y apurado. Y yo siempre le digo a mis alumnos también, miren muchachos, no se acostumbren a esto, o sea, perfectamente ustedes pueden acabar sus días en un esquema global donde la democracia ya no exista, ¿no? Eso es perfectamente posible y mantenerlo presente en el horizonte es necesario, porque si no vivimos como el otro día que contaba una anécdota, no sé si de un amigo que tuvo una depresión. Se la diagnosticaron y entonces le dieron a tomar un antidepresivo, obvio. Y después de un tiempo que estaba previsto, se empezó a sentir súper bien, como resultado del remedio, obviamente.
Sin embargo, él se convenció de que, bueno, ahora que estaba bien, podía dejar de tomar el remedio. Y de hecho dejó de tomar el antidepresivo. ¿Y qué es lo que pasó? Volvió a caer en la depresión. Peor que antes, porque normalmente cuando tú dejas de tomar estos remedios el resultado es peor. ¿Cuál fue la lección que aprendió? Bueno, que ese bienestar que él experimentó era causado por el remedio que tomaba. Bueno, con esto pasa algo parecido. Es decir, nosotros tenemos una democracia que funciona y entonces se nos olvida que esa democracia depende de un montón de pequeñas cosas que la hacen posible. Y decimos, bueno, tenemos democracia, ¿para qué seguimos preocupándonos de estas tonterías? Y después nos vamos a dar cuenta de que por haber dejado de preocuparnos de esas tonterías, ya no hay democracia, ¿no? Ya no tenemos la salud del cuerpo, tenemos que volver a preocuparnos de esas pequeñas tonterías que hacen que esto sea una realidad. ¿Y ahí qué podríamos hacer? Porque cuando pensamos, ahora nos hemos quejado mucho por el tema de la democracia cuando hablamos de la convención y decimos, esto es culpa de la democracia, de la gente que ha sido electa, que uno puede tener sus aprensiones con algunos y así, ¿no? En el caso, por ejemplo, que uno dijera, que uno hiciera un reconocimiento de uno mismo y uno dijera, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que gobiernen los mejores. O sea, creo en el superhombre, en el fondo es eso. Creo en el superhombre, entonces yo me doy cuenta que no tengo las capacidades y le cedo a una aristocracia, o sea, un grupo de los mejores. De los mejores, exactamente, les cedo que ellos tomen las decisiones. Pero para eso se requiere una humildad del alma bien grande. O sea, en la forma en la que vivimos hoy en día, eso casi sería imposible tener un... O quién sabe, ¿no? Quién sabe, quizás sí podríamos en algún minuto decir, sabes que yo no soy capaz y por eso mismo no soy capaz de manejar un avión, entonces como no soy capaz de manejar un avión, tampoco soy capaz de elegir, por ejemplo, a mis mejores representantes o de tomar decisiones políticas o de decisiones públicas. Sería, no es por estarle haciendo barra a la no democracia en este caso, pero a mí me parecería estupendo el decir, ¿saben qué? Ustedes que son los más brillantes, se lo cedo al superhombre y yo me corro. Sí, fíjate que yo creo que es en otro lenguaje, pero está presente en muchísima gente, o sea, por lo menos en mis días de campaña, todavía fresco, lo que uno ve es que la gente busca votar por alguien que realmente haga una pega que ellos se saben incapaces de hacer por tiempo, por intereses, por formación. Y en ese sentido uno podría decir, sin exagerar mucho las cosas, que están votando por los mejores, por los más preparados, aunque obviamente eso tiene un montón de matices. Yo creo que el problema nace no de que esté llegando cualquier persona al poder, sino de qué es lo que se espera de la política o de qué es lo que se espera de la democracia. Yo ahí es donde creo que se produce el principal foco de frustración, porque se le pide a la política, se le pide a la democracia algo que nunca te va a dar. Nunca te va a dar y por lo tanto siempre va a haber una razón para estar frustrado, siempre va a haber una razón para decir la política es una basura, siempre va a haber una razón para decir los políticos son una basura. Yo creo que hay que abogar realmente por una, ¿cómo decirlo?, reconfiguración de lo que la política puede dar, ¿no? Moderar las expectativas respecto a lo que la política puede dar, porque si no vamos a tener esta cuestión acompañándonos con niveles cada vez más altos de frustración, o sea, y no va a haber obviamente político capaz de satisfacer la medida, porque es imposible. Claro. Porque es imposible. Entonces, sí, pues, así que a propósito de lo que tú preguntaste, ¿qué se puede hacer? Yo las dos cuestiones que veo al alcance de la mano, que son difíciles por supuesto, las dos. Uno, el testimonio. Yo realmente creo que el testimonio de políticos que nos enseñen con su ejemplo el significado de respetar las reglas cuando se pierde y cuando se gana. Y después, por otra, ser muy severo en las sanciones contra la democracia. Yo ahí creo que la democracia definitivamente no puede tolerar a los antidemócratas, ¿no? Porque es la típica pregunta, claro, ¿no es cierto? ¿Se debe tolerar a los intolerantes? Es una pregunta que en el caso de la democracia es, bueno, ¿debemos admitir en el seno de la democracia a quienes no creen en la democracia? Yo creo que no, honestamente creo que no. Y eso significa, bueno, defender la democracia de quienes quieren terminar con ella. Y eso yo no veo hoy día mucho piso
ni cultural, ni político, ni jurídico para actuar en consecuencia. Es decir, aquellos que están contra la democracia pueden aprovecharse de todas las libertades de la democracia para acabar con ella. Además que no es lo mismo, uno tiende a confundir de repente la democracia con tolerancia, con respeto, y no es lo mismo. No. O sea, la democracia es un sistema, es algo práctico. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Hagámoslo democráticamente, es una forma, que no tiene que ver con, bueno, yo te respeto o te tolero o lo que sea. O sea, podemos todos tener distintas opiniones y eso está bien, y si tú no crees en la democracia te respeto, no hay problema, pero en esta cosa que es técnica no puedes participar. Porque si no crees, no puedes participar. Acá hay algo absolutamente práctico. Claro. Acá hay una cosa curiosa, oye, hablando de esto de la democracia, ha pasado un tema bien interesante con respecto a la convención. A ver. Salió una investigación que se hizo en donde se demostró que el 68% de los elegidos, 68 si no me equivoco, de los elegidos estaban en las papeletas en el primer y segundo lugar. Ah, sí, ¿eh? Sí. Todas las personas, bueno, mujer, hombre, era así el orden, ¿no? Pero se demostró ahora, después de una investigación bien larga que se hizo, en que el primer y segundo lugar tenían una diferencia de votos brutal con el resto. O sea, la mayoría son de primer lugar y después en el segundo lugar de los ganadores. Estamos hablando de 90 personas en la convención estaban en el primer y segundo puesto de la papeleta. ¿Cuál sería la conclusión que tú sacas o que se saca de ese...? Que votas por lista. Votabas por lista. Ya, y se ponía el primero de la lista. El primero de la lista, chao. Ya, interesante. Sí. Ahí, bueno, hay una demostración de una democracia que tiene estas fallas. Sí, por ejemplo. Bueno, también uno podría pensar, no es simplemente por tirarle a tener una hipótesis más, pero uno podría decir que quienes configuraron las listas pusieron en el primer lugar. Hay que decir que el primer lugar siempre está reservado a una mujer. Claro. Eso por defecto. Es decir, la ley te obliga a que el primer lugar de la lista siempre lo ocupe una mujer, lo cual es consecuente con la preocupación porque hubiese paridad. Y después es razonable pensar que quienes configuraron cada una de las listas hayan puesto en los primeros puestos a los mejores. Eso es esperable, ¿no? Que hayan dicho, bueno, la Gretchen va en nuestra lista, son 6 personas en nuestra lista, la Gretchen es la que le vemos más posibilidades, por la primero. Exacto. Habría que hacer un cruce, no sé si se puede hacer realmente. Es interesante lo que estáis diciendo, pero yo no creo que en el primer lugar de las listas haya habido cualquier nombre. Yo creo que estaba pensado. Probablemente. Claro. Quizás porque entiendo yo que se tiene estudiado que la gente cuando no sabe por quién votar, pero tiene más o menos claro su sector político, marca el primer nombre de la lista. Claro. Sea quien sea, da lo mismo. Claro. Puede que lo esté... Ahí en todo caso debiesen quizá, ¿no? hacer esto de forma, así como una tómbola, ¿no? Bueno, salí tercero en la lista, salí primero en la lista, porque si este va a ser el mecanismo, o sea, yo estoy en el lugar número 5 en la lista y me olvido, si no voy a salir, salvo que esté muy bien posicionado por otras cosas, que sea un político conocido o a través de otros medios que aún no lo conozcan. Eso es un detallito que yo, candidato, pediría, ¿sabe qué? En mi lista hagamos otro sistema para ordenarlo. Para ordenarme. Pues, si quedó en el lugar número 6, mala suerte. Claro, pero no así tan... Hoy está a punto de entrar a conversar con nosotros Diego. Así que vamos a estar conversando con él, es que lo veo acá al lado, por eso me adelanté. Pero ya viene para acá y vamos a estar conversando con él. Y nosotros teníamos invitado, también no resultó, pero lo vamos a dejar anunciado para el próximo martes, si se puede, al pastor Francisco Conejero, que es un pastor evangélico que ha estado en la primera línea de la defensa de la libertad de culto, que ha sido objeto de mucha controversia porque, bueno, lo vamos a escuchar a él, pero conocemos de sobra las arbitrariedades que han habido en la fijación de foros para actos de culto por una parte y para un montón de otras actividades por otra, y que hacen a uno cuestionarse si no habrá una mano negra detrás de todas estas decisiones contra la religión. Bueno, y nos acompaña Gretchen, aquí apareció como por arte de magia.
Diego Super HD. Ultra HD. Ultra HD. Oye, ¿cómo están? Muchas gracias por... Bueno, siempre estoy atrás. Estaba ahí con el Giordano, que ahí está ahora moviendo la cámara, moviendo una de las cámaras. Y me dijeron, Diego, falló el entrevistado, entra tú. Y nada, feliz aquí de poder conversar, estar con el gran profe Silva, único, inigualable, y con la gran Gretchen. Así que me sumo a la conversación. ¡Qué rico! Súper más que bienvenido. Estábamos conversando, hemos hablado de Perú, de México, de la Convención, de la democracia, estamos bien movidos. Y hablando de democracia, no es por ponerles el tema, pero es como el tema de la semana, que están los gobernadores regionales sin ningún conocimiento de cuáles van a ser sus atribuciones, no saben cuáles van a ser sus atribuciones todavía, el Senado todavía no resuelve eso, indiferente que se presentó un proyecto en el mes de octubre, lo presentó el Ejecutivo, pero todavía no está muy claro, pero se viene... la elección, particularmente vamos a hablar de la región metropolitana, les propongo. Esa está entretenida. Orrego y Oliva, que se corrió de los 5 debates que la invitaron, se corrió de 3. ¿Sí? De 3 dijo, oye, yo no voy a ir porque voy a estar en la calle y no sé qué cosa. Yeah. Debe haberse dado cuenta también que quizá sus capacidades en un debate no eran las mejores. No sé, ¿tú la has visto en acción? Sí, la he visto en acción. ¿Es buena o no? He tenido la no dicha de verla y realmente te produce una incomodidad. ¿Ah, sí? Primero porque sufre de verborrea y segundo porque realmente hay una hiperventilación ahí que tiene que ver un poco también con las características, yo siempre los invito a ver los principios de los partidos, del Partido de los Comunes. El Partido de los Comunes lo único que hace es hablar de el oligarca. Es una cosa bien repetitiva, ¿no? Son todos, cualquiera que no sea de ellos es un oligarca. Es una cosa así bien viciosa la que tienen. Oye, perdona que ponga este tema, yo me llamó mucha curiosidad. No sé si ustedes quieren hablar lo personal de esto, porque el voto es secreto, pero la gente de derecha debería ir a votar. Sí. Yo creo que Diego, sí. ¿tú tenías opinión sobre el punto? Sí, bueno, yo le he dado vuelta al tema. ¿Tenías opinión o tú crees que debería ir a votar? Tengo opinión. A ver. Y creo, es lo mismo. ¿Tu opinión es mismo. qué? Es lo mismo, pero sí, yo creo que personalmente yo sí voy a ir a votar. Tú vayas a ir. Y voy a votar por Orrego. Ya. Lamentable, pero es cierto y creo que... No sé, creo que Oliva no está preparada para el cargo. Lamentablemente. Y Orrego, aunque no nos guste, aunque se venda a la izquierda, sí es alguien con más experiencia. Y no sé, algo habrá que salvar, po. Sí. Hay tan poco que salvar hoy día. Sí, yo no tan sé si se poquito salva algo, honestamente. Por otra parte, escuchaba a la Magdalena antes de que entrara al programa, que uno esperaría, uno como persona de derecha, esperaría de Orrego un gesto, ¿no? Un venir a pedir el voto, por lo menos. Pero hasta donde yo puedo decir, no hay nada que se le parezca. Entonces yo al final tengo la sensación de estar votando por dos personas que están peleándose el voto de la izquierda. Exacto. ¿No? Porque Orrego obviamente que esa es su pelea hoy día, ¿no? Es ganarse parte de los votos de Maltés o de la señora Joinant, pero no está haciendo nada por ganar los votos del Rojo Edwards, que probablemente los tiene perdidos, no sé, y los de la Cata Paró. No sé, yo fíjate que tengo serias dudas acerca de si ir a votar ese día o no. Es que la verdad es que creo yo que el voto se define por la gente de izquierda, no sé si piensan lo mismo. O sea, la gente de derecha no va a votar por alguien del Frente Amplio. O sea, la gente de derecha o va a votar por Orrego o no va a votar. Exacto. Orrego no necesita ganarse a nuestra gente. Y eso es interesante. Yo quiero aprovechar de decir, estoy leyendo los comentarios, estoy bien atento. Los que se puedan leer. Es que están debatiendo ahí, unas personas están debatiendo entre ellos. Si no votamos, va a pasar lo de Venezuela, dice alguien. ¿Ya? ¿En qué trabaja esta gente? ¿Recibe? ¿Quién? No sé. ¿Nosotros o la Oliva? Yo voy a votar por Borrego, dice alguien. Aunque no me guste, para callar a la hija bastarda del Feto Guzmán. No, fuerte. ¿Qué le pasa? Bueno, ahí está don José Luis. Bloqueado. No bloqueado. Pero, no sé, yo eso es lo que pienso. O sea, Orrego no tiene necesidad de ganarse el voto de derecha, porque el voto de derecha no va a ir por el Frente Amplio. Ya, pero no te dan ganas de decirle... Al no votar, Orrego, tendríais que haber hecho algo para ganarte mi voto. La Tere está presionando. De alguna manera el no votar es eso, decirle, Orrego, debiste haber hecho algo para ganarte mi voto. No solamente apelar a que porque yo no quiero a la Oliva, voy a ir a votar por ti. No es tan claro, de hecho, para mí no es nada claro que yo gane algo, yo no estoy pensando en mí personalmente, sino como ciudadano de la región metropolitana, que gane algo porque salga Orrego y no salga la Karina Oliva, ¿no?
no tengo claro, no conozco las propuestas de Orrego que se distingan radicalmente y en un contexto en donde realmente nadie sabe qué va a significar ser gobernador. Claro. Si esa es la otra cuestión. Aquí parece que estamos... ¿Y eso qué es? Yo tengo que confesarlo, no tengo idea de lo que hace. Lo reconozco, pero es algo nuevo, un cargo nuevo. Y a ver si es que rápidamente, sin googlear, alguien en los comentarios diga ¿qué hace el gobernador? ¿Qué hace? A ver. Porque uno siempre se pregunta, ya es importante, porque uno dice es importante porque tiene segunda vuelta. O sea, si tiene segunda vuelta debe ser algo importante. No, y porque son pocos en la papeleta. Y porque son pocos y porque es una campaña millonaria, po. ¿Por qué? Porque... Bueno, la Parot fue millonaria. Bueno. Espantosamente millonaria. Y ahí uno dice, ¿pero por qué financiaron tanto la campaña de la señora Parot? ¿Cuál era el objetivo? ¿Posicionarla para qué? Porque en una apuesta de todas maneras, es la votación más grande después de la de presidente, esta. En cuanto a votos, ¿qué hace? ¿Es el gobernador? Sí. ¿Qué hace? No se sabe todavía. ¿Cómo? Ese es el tema. Porque el Ejecutivo presentó un proyecto en el mes de octubre para poder definir el tema de con cuánto va a contar, con cuánta plata va a contar, el financiamiento que va a tener, etcétera, etcétera, Mira, y las atribuciones. Dos ideas que son interesantes recordar respecto de los gobernadores, suponiendo que con esto llevamos también a la ciudadanía. Uno, la figura del gobernador surge desde el clamor de una mayor regionalización, claro, de una descentralización del poder político, ¿vale? Entonces el gobernador se erige como una figura elegida por una base territorial, que en este caso está compuesta por la región, y que por lo tanto es independiente del poder político central, el ejecutivo, básicamente, ¿no? Sí, es un tipo que tiene su propio capital político y responde a una lógica regional, ¿vale? Esa es la primera idea que hay que tener presente. Y la segunda idea que es interesante en esta cuestión es su articulación con el representante del poder ejecutivo en la región. Es decir, tú vas a tener en cada región al gobernador, que es un tipo elegido por la gente directamente, no a través del voto, con unos poderes que todavía están en la sombra, y que va a tener que compartir el ejercicio de su autoridad con una figura que se llama el delegado presidencial, que es el antiguo intendente. El intendente desaparece y es reemplazado por una figura que se llama el delegado presidencial, que prácticamente conserva los mismos poderes y que representa al presidente en la región. Con poderes que sí están bien especificados en la ley y que son poderes muy interesantes. Solo por ponerte un ejemplo, lo importante que son estos poderes tiene la superintendencia de la policía. Es decir, la policía le reporta al intendente, no al gobernador, ¿no? En cuanto a representante, pues hoy día, bueno, la policía depende del Ministerio de Seguridad. Ya me pierdo, el interior era siempre, pero creo que reformaron todo eso. Pero eso es el Ministerio Nuevo, el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad, bueno, no sé quién tiene hoy día jerárquicamente desde el Ejecutivo, yo creo que el Interior, por lo menos siempre ha sido Interior. Ante la defensa en realidad creo, pero en fin. Pero la autoridad está en el Ejecutivo tiene el poder sobre las policías, ¿no? Claro. Y ese poder lo conserva el delegado presidencial, lo cual es súper significativo, porque al final quien tiene la tutela de la fuerza, obviamente que tiene una ventaja, el poder, tiene una ventaja por sobre quien no la tiene. Exacto. En fin, esas dos ayuda a memorias. Sí, es difícil entenderlo, es difícil, es complejo. Vamos a aprender con la experiencia. Ahí mismo Alejandro Navarro dijo así claramente la semana pasada y como en un tono de bastante molestia, dijo, oye, dejemos de engañar a los chilenos, si este cargo en realidad no sirve para nada. ¿Eso así. dijo? Sí. Respecto del gobernador. Del gobernador. Dijo, dejémonos de engañar a los chilenos y eso fue lo que dijo. Y en realidad en ese caso no está tan tirado de las mechas su comentario. No, algo de razón tiene. Pero lo que yo entiendo entonces va a ser alguna clase de intercesor entre el Ejecutivo, que es el presidente, con los ministros, con la ciudadanía. ¿Una clase de intercesor? No, en principio no es eso. El que cumple esa función en la región debiera ser el delegado presidencial. En el fondo, el gobernador es una figura autónoma que vela por los intereses de su región. Y por lo tanto le responde directamente a los ciudadanos de la región, ¿no? Es un poco como la figura del gobernador en los estados norteamericanos. La figura del gobernador en los estados norteamericanos es un pequeño presidente, ¿no? Y de hecho hay una suerte de congreso en las regiones también, ¿no? El Consejo Regional
que está integrado por los famosos consejeros regionales o CORE, que también se eligen directamente y que forma el pequeño parlamento. Entonces, una réplica de la estructura nacional del poder político que se divide en ejecutivo y... A ver, a ver, profe, háganos la clase hoy día. Háganos la clase. Rápidamente, cosas que puede hacer y que no puede hacer entonces el gobernador. ¿Puede reformar leyes? No. ¿Puede enviar leyes al Parlamento? No sé. ¿Qué más? ¿Puede hacer uso de dinero fiscal? Yo va a tener un presupuesto, pero sí. Pero ¿Va a tener un presupuesto aparte? Debería ser aparte, no del general. No es que pueda los 73 mil millones de dólares sacar. Yo entiendo que hoy día, de hecho, las regiones tienen un presupuesto que es propio de la región y supongo que el gobernador va a tener autonomía para, con su consejo, disponer de esas platas. Pero no me consta. Esa es una excelente pregunta. O sea, las dos preguntas aquí más importantes es ¿quién va a administrar la fuerza pública? Exacto. ¿Quién va a administrar las platas? Esas son las dos preguntas que hay que hacer a la hora de saber quién va a tener realmente la sartén por el mango. Hoy día esa respuesta está bastante clara en favor del delegado presidencial. Respecto del gobernador, hay mucha incertidumbre. Y yo creo que lo que va a pasar es que el perfil del cargo se va a hacer al golpe de los que ocupen esos cargos. Es decir, Karina Oliva, por mencionar la región metropolitana, va a ser la que, bueno, suponiendo que gane, perdón. Yo doy por hecho que va a ganar. Sí, das por hecho que va a ganar. ¿Y tú qué dices? O sea, yo no esperaba. ¿Tú crees que no? No, yo va a ganar de todas maneras y se va a llevar llevar todos los votos de Maltés. Se va a llevar todos los votos de la señora Joynan, se va a llevar todos los votos de esta candidata mapuche, que no me acuerdo cómo se llama. Pero sacó un 1%. Bueno, lo que queráis, pero suma, y eso suma más que los votos de la Paró y de... No, pero a ver si sumamos. Y el Rojo, que además... Sumamos Rojo Edward. Pero sumamos Rojo Edward, Caterina Parot y Orrego, y entre los tres se da 50, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no debería que ser la matemática, yo creo que no. Y por último, creo que va a haber mucho voto de derecha que no se va a pasar a Orrego, o no va, o incluso yo he conocido, bueno, es una persona a la que conocí, pero quizás hay más entre los auditores nos pueden decir, de personas de derecha que van a votar por la Karina Oliva. Y no están dispuestos a darle, porque no están dispuestos a darle su voto a Orrego, lo conocen demasiado como para votar por él. Wow. Interesante, ¿eh? Sí, eso se ha escuchado bastante. Hay mucha gente que habla muy mal de Orrego. Sí, yo no sé cuáles son las razones, pero yo me he topado mucho con esas personas. Qué curioso, ¿eh? Porque en realidad se ve una persona, lo que pasa es que ha tenido esto de no ser, o sea, de ser como bien independiente. Estando en Peñalolén, él ponía a personas que eran independientes, no ponía a la gente del partido. Quizás eso es lo que causa un poco de malestar con él. Pero en el caso de la Karina Oliva, eso, y yo lo digo así directamente, a mí me parece nefasta. O sea, ella. Sí. Es que yo no cacho nada. Sí, un personaje así, absolutamente, o sea, para mí, cualquier cosa que tenga que ver con el Partido Comunes, y perdón, ahí voy a hacer un poco, dar la opinión, cualquier cosa que tenga que ver con el Partido Comunes a mí me produce una desconfianza, más aún, o sea, incluso yo digo que el Partido Comunes es muchísimo peor que el Partido Comunista. A ese nivel. A ese nivel. Yeah. Porque por último, el Partido Comunista uno sabe para dónde va, pero en el caso del Partido Comunes y en el caso de ella, que no ha logrado decir otra cosa que neoliberalismo, oligarquía, claro, los oligarcas, porque lo único que ha dicho... Oligarcas heteropatriarcales. Exactamente, lo heteropatriarcal, el heteropatriarcado, que es una cosa así repetitiva, porque no tienen discurso en realidad. Entonces, y también se entrenan estas personas para poder repetir hasta que, bueno, te meten la cosa, y incluso, no sé si han escuchado, por ejemplo, yo hoy día venía escuchando la radio, y en la radio va una canción de ella, ya que acabar con sacar a los corruptos, votar a los corruptos. Es cosa ver la foto que hizo de campaña. Oye, sí, que parece un meme así como... ¿Cuál? Es una foto que hizo, no sé si la puedo encontrar rápido y la muestro, pero una foto que sale ella al medio, y sale el perro matapaco, salen policías como carabineros como pegándole a la gente, es como que todo lo feo lo pusieron en una pura foto, rayados de las calles. Es como la ¿es de la campaña o de una anticampaña? No, de la campaña. ¿Es una gráfica horrible. Anticampaña o una gráfica campaña? Imagen. Hablen nomás, yo la busco. Sí. Imagen. Ahí. Pero después estuve en la controversia por esa imagen o esa gráfica que también sacó de votando por la Oliva, los votamos a todos, una cosa así. ¿Lo vieron eso, no? Que es un collage de creo que son 16 fotos de líderes
políticos tradicionales de la izquierda, PPD, PS, DC, y una invitación a votar por la Oliva, porque votando por la Oliva con B corta, los votamos a todos con B larga, ¿no? Y entonces hubo una cierta controversia a partir de esa gráfica, porque ¿qué es esto de votar? ¿No? Como quien vota a la basura. Claro. A personas con nombre y apellido que estaban allí, sus fotos reconocibles por cualquiera. Entonces generó cierta controversia la campaña de la señorita Oliva. Y es señorita. Tiene un hijo de hecho con el presidente de Comunes. Y ella salió contando una historia, además, con esta cosa tan de poco gusto, de poca estética, contando una historia muy triste, que ella era muy así, contando todas las penurias de su vida, y además de eso después se supo que era mentira, o sea, patética, o sea, usándolo de herramienta. Y lo que pasa con estas personas a mí me parece, o sea, en el caso de Orrego, indiferente de lo que puede hacer, ¿cómo pasarle a esta persona el poder? O sea, en el fondo... Aquí, ¿a quién? ¿A la Karina? A la Karina Oliva. ¿Cómo? Es como pasárselo, ni siquiera a Jaude. Es como pasárselo al presidente de Perú, el que va a salir. Es como pasárselo a Castillo. ¿Quién votaría por él? Claro. Al menos el comunista aquí es un poco más culto. Pues al menos. Al menos Jaude... tiene 2 carreras. Al menos sabe mentir. Al menos, claro, tiene una cosa más de buen gusto también. O sea, acá en el caso de esta niña no hay nada de eso. Oye, Gretchen, aunque parezca mentira, hemos llegado al término del programa de hoy. Tal y cual. No te creo. Sí. Sí, lamentablemente aquí tuvimos a Diego Ultra HD los últimos minutos. Este es como el jugador que entra los últimos 3 minutos del partido. El jugador malo, no. Sacan al que hizo los 3 no, al revés, a cualquiera así como para que juegue un rato. Al revés, el jugador que uno se arrepiente de no haber metido antes. Sí. No, pero mira cómo jugó el Diego, si debimos haberlo metido en el minuto 15 al Diego. No. Para la otra la planilla titular. Oye, pero yo quiero decir, yo siempre estoy atrás, yo me mantengo al otro lado porque estamos probando este programa nuevo. Por favor, díganos ahí en los comentarios si les gustó este nuevo formato con los GC, con las noticias pasando. Vamos a poner los comentarios. Probablemente desde mañana van a poder salir comentarios acá abajito, aquí, ahí. Y todo eso estamos trabajando, entonces... Tengan un poquito de paciencia. Nos caímos, ¿no? Porque nos caímos. Se cortó la transmisión, tienen que saber para que no porque si no te van a escribir diciendo, oye, se cortó, no sabemos que se cortó. Oye, sí, nos caímos fuerte, ¿no? Estábamos peleando, estábamos corriendo en círculo ahí atrás, pero lo solucionamos rápido. Entonces estamos haciendo cosas nuevas, jugando, estamos tratando de sacar lo mismo que saca la tele, pero con un 10% de lo que tienen ellos. Y además, importante, inversión inmobiliaria. Ahí Gretchen nos va a contar nuestro auspiciador. Y si quieres ser auspiciador, tiene que escribirnos. Propiedades US. Si quieres invertir de forma segura, transparente, de forma también muy sencilla, puedes hacerlo en bienes raíces o en fondos de inversión con respaldo de bienes raíces en Estados Unidos. Es una inversión pensada para quienes buscan buena rentabilidad, diversificación de riesgo de inversión, además de seguridad jurídica y ahorro tributario. Esto se puede hacer a partir de $3.900 y todos pueden invertir a partir de esto. Propiedades US te ofrece una forma fácil, totalmente transparente y segura de invertir. Crea tu propio sueño americano desde la comodidad de tu hogar y pueden entrar a la página web a conocer más sobre Propiedades US, www.propiedades-us.com. Así que eso, los dejamos invitados también para que conozcan y también hacer sus donaciones a nuestra fundación. Un saludo a la hater number one, que es Lili Richie. Ha sido hater máximo. Ahí nos ha insultado hace un buen ratito. ¿Ah, sí? Los tres nos creo. Está insultando, pero le mandamos un saludo, la queremos igual. No la Saludos, Lili. No la vamos a bloquear. Tranquila, a todo bien. Profe, bien, las pues. últimas palabras. No, despedirnos y vernos el próximo martes. Sí, tú, por lo menos claro. conmigo, sí, yo espero estar aquí el próximo martes. Bueno, y síganos el canal durante toda la semana. Exactamente. Muy Así bien, que pues. eso, pues, cariños Muchas a todos. gracias. Y nos vemos mañana. Adiós.